Buenos días a todos. Qué alegría estar aquí con ustedes. Todos los domingos es alegría estar aquí, pero este día creo que es más alegre. Este domingo es más alegre que otros domingos. Primeramente le quiero dar la bienvenida a los que estén visitando. ¿Hay en este lado alguien que esté visitando que se ponga de pie y nos diga su nombre? ¿No? ¿Aquí en el centro? ¿Será que hay alguien que nos está visitando que se ponga de pie y nos dé su nombre? Salomón, muy bienvenido. Berta, bienvenidos. Un aplauso para nuestros hermanos que están visitándonos. Gracias por estar aquí. Hermanos, voy a comenzar ahora de una manera críptica el mensaje. Les voy a hacer una pregunta que va a sonar como que los están interrogando como sospechosos de algún crimen. Quiero que hagan memoria. ¿Dónde estaban en agosto del 2010? Agosto del 2010. Alguno me va a decir, pastor, si no me acuerdo que desayuné esta mañana. Pero a veces se nos hace, a nosotros que hemos inmigrado para este país, se nos hace fácil a veces buscar en medio de los años, porque si viniste después del 2010, entonces sabes que estabas en tu país. Pero si viniste antes del 2010, entonces sabes que ya estabas aquí. Por ejemplo, yo estaba aquí, estoy seguro, tengo 23 años solo aquí en Georgia. Y fíjese, yo me puse a tratar de hacer memoria y no me ayudaba mucho la memoria mía, entonces utilicé mi memoria electrónica. Yo tengo un archivo de fotografías, no les voy a dar el nombre del archivo que utilizo porque no nos está patrocinando. Creo que si nos patrocinara estuviéramos más felices, pero con la ayuda del archivo de fotografías, yo me di cuenta que agosto del 2010 fue un año muy importante para mi familia. Fíjese de que me di cuenta que fue la última vez que me visitó mi abuelita materna aquí en Estados Unidos mientras ella estaba en vida. Fue la última vez que vino a verme. Y yo recuerdo esos días con mucha alegría, pero no me recordaba del año ni del mes. También dio su primer paso de obediencia mi cuñada. Y estábamos ese mes precisamente muy felices. Pero fíjese que también pasó ese mes algo histórico. Dicen de que es el segundo evento más grande de nuestro tiempo, de nuestros últimos días. Y me refiero dice, fíjese, según estaba leyendo, de que ese evento es únicamente superado en cobertura mediática por la muerte de Michael Jackson y por el envío del Apolo 11 en 1969. Me refiero al derrumbe de la mina San José en Chile. Yo creo que todos ustedes se acuerdan, ¿verdad? Yo creo que si les digo de esa manera, no se recuerdan, pero si les digo de los 33 mineros chilenos, ya cayeron todos, ¿verdad? Todo el mundo se enteró de lo que sucedió ahí. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje de hoy? Hace poco volvió a las noticias porque parece que están teniendo problemas legales y entonces volvieron a sacar toda la historia la semana pasada, y mientras yo la leía yo no pude evitar ver cuánta coincidencia tenía con la historia de la resurrección. Fíjese que yo vi en la historia original familiares y amigos desesperados por las víctimas. Y ustedes en la historia de la resurrección ven familiares y amigos desesperados por Jesús. También vi gente en el poder buscando la manera de satisfacer a las multitudes, ¿verdad? Eso sucedió también en la historia de Jesucristo. Gente en el poder tratando de evadir su responsabilidad, también lo vimos, ¿verdad? Había en la historia de Jesús tenemos a una persona en el poder tratando de mandarle a otra persona en el poder para que haga la decisión, tratando de deshacerse de la responsabilidad, y la responsabilidad le llega de regreso, ¿verdad?
y el último, el factor obvio de que hay un lugar dentro de la tierra, una cueva de la cual es imposible escapar. Y yo seguí viendo la historia y seguí viendo semejanzas y encontré muchos más elementos en común. Pero una de las dos historias tiene una importancia singular. Yo te propongo que la noticia de la resurrección de Jesús es la única a nivel mundial e histórico que tiene la capacidad de cambiar tu vida. No hay ninguna otra. Fíjese, la compararon con la muerte de Michael Jackson. Usted póngase a pensar, la muerte de Michael Jackson, ¿en qué puede afectar a usted su vida? No le afecta en nada. Y me puse a pensar en la noticia del Apolo 11. Tampoco nos afecta en gran cosa o en nada, ¿verdad? No es que esté despreciando las historias de mayor envergadura en nuestro tiempo, sino que simple y sencillamente no tienen ningún efecto en nuestras vidas. Pero vamos a compararlas en detalle, porque hay muchas cosas más que me pareció interesante que debemos de observar. Vamos a hacerlo después de leer la lectura bíblica de hoy. Quiero que me acompañen cerrando sus ojos. Les voy a pedir que se pongan de pie si gustan acompañarme. También, si gustan, pueden acompañarme cerrando sus ojos, juntando sus manos, inclinando su rostro en reverencia a nuestro Señor. Como ustedes gusten orar, vamos a hacerlo. Padre eterno que estás en los cielos, estamos aquí por ti, Padre, para honrarte, para alabarte con nuestros labios, Señor, para pedirte perdón, para darte gracias. Porque sabemos, Señor, lo que has hecho por nosotros. Estamos profundamente agradecidos. Bendito seas, Señor, por todo lo que has hecho, y bendito seas por cada una de las personas que están aquí, Señor, a las cuales tú llamaste, Señor, a tu luz admirable, y los has hecho llamar hijos tuyos. Bendito seas por siempre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Permanezcan de pie y busquen en sus Biblias en Lucas 24, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Lo vamos a tener en pantalla también para aquellos que no hayan traído la espada. Lucas 24, del 1 al 12. Todos al unísono. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es palabra de Dios. Tomen asiento. Vamos a hacer un comparativo
de la resurrección con el derrumbe en Chile 2010. El primer punto, lo van a ver en pantalla en este momento, es que ambos relatos son históricos. Ambos relatos son históricos. Ninguna de las dos historias son inventadas. Hay muchas personas que quieren buscar la manera de desprobar la resurrección, que quieren buscar la manera de decir de que la historia de la resurrección no es cierta. Pero así como la historia de Chile, fíjese, todos fuimos testigos de lo que sucedió. Yo me desconectaba por un tiempo, ¿verdad? Pero la historia volvía a resurgir y recibía como actualizaciones cada cierto tiempo. Yo me recuerdo que la primera vez que me desconecté pasaron quizás unos 30 días. Y yo escuché la noticia, me pareció sorprendente y yo dije, bueno, lo van a sacar en unos días. A los 30 días escucho que no los habían sacado. Y hermanos, si usted no es la mamá de uno de los mineros, usted es un poco, ¿verdad? No tiene la confianza de que ellos vayan a sobrevivir a eso, ¿verdad? Somos un poco más objetivos los que no tenemos las personas ahí metidas. Yo dije para mí mismo, a esta gente ya no la van a sacar de ahí. O sea, yo me recuerdo haber pensado eso. Yo no sé si usted se recuerda de la historia, pero la verdad es que las posibilidades de que ellos salieran de ahí eran muy pocas. Era fácil perder la esperanza de que vivan. Mucho más cuando esa no fue la última vez que me enteré que habían pasado muchos lapsos y no los habían sacado. Después pasaron 60 días y no los habían sacado. Pero a lo que quiero llegar es que haber estado en contacto con las noticias televisivas, con las noticias virtuales y con las noticias escritas, yo tengo la seguridad de que eso es algo que sucedió. Yo no estaba en Chile, yo no estaba viendo la mina, pero yo sé que eso está sucediendo allá. O sea, tenía la certeza, ¿sí o no? Yo creo que cualquiera que hubiera venido donde nosotros, incluso hoy día, después de haber pasado ya 12 años, y nos diga, esos 33 hombres que estaban en el que decía la gente que estaban ahí metidos en una cueva en Chile, eso es el producto de la imaginación de alguien. Nosotros diríamos, no, eso no es cierto. Nosotros sabemos con certeza que eso es una historia de la vida real, que estos hombres sí estuvieron ahí. En el tiempo de Jesús también habían maneras de que nosotros nos aseguráramos de que las cosas eran históricas. También había. En el tiempo de Jesús había lo llamado historiadores. Y fíjese, hermano, si usted es estudioso de la Biblia y con poquito que haya estudiado la Biblia, usted se va a recordar de que hay muchos de estos historiadores, de los nombres de ellos que usted puede recordarse. Mire, se los voy a poner en pantalla. Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, es uno de los más conocidos. Si usted estudia la Biblia y comienza a leer acerca de cuestiones bíblicas, le van a decir, Flavio Josefo dijo tal cosa. O sea, está haciendo referencia a los sucesos de la Biblia este hombre, ¿verdad? También estaba Maimónides y Luciano de Samosata. Ya me cuesta pronunciar los nombres porque son un poco raros, pero Maimónides sí ha hecho muchos comentarios y él no era ni siquiera como un historiador, pero escribió historia. ¿Por qué es que no hay ninguna mujer entre estos nombres? Es curioso. Solo son hombres. Y fíjese lo que le voy a decir, porque nosotros en nuestro tiempo entendemos que las mujeres tienen tanto valor como los hombres. Pero en el tiempo de Jesús las cosas tenían una manera diferente de verlas. En el tiempo de Jesús se consideraba que las mujeres no eran dignas de confianza. Fíjese, duro decirlo, pero así era. Era común la opinión entre las mujeres, que entre las mujeres había mucha fantasía, había muchos chismes, había sentimientos envueltos en la noticia y había calumnias. Incluso si usted lee la primera de Timoteo 3, se va a dar cuenta que Pablo le está indicando a las mujeres de Dios que no pueden ser así, porque las mujeres del mundo se percibían de esa manera. Pero fíjese cómo es Dios,
que utilizó la mentalidad de ese tiempo para bendecirnos. ¿Por qué? Porque fíjese que dado que la palabra de una mujer no se aceptaba como testimonio legal, ni en corte ni en ninguna parte, no podían ser historiadoras, no podían contar nada que fuera serio. Si la historia de Lucas fuera falsa, no serían las mujeres las protagonistas principales. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? O sea, fíjese bien, si yo estuviera en el tiempo de Jesús y yo quisiera inventarme una historia falsa, yo agarraría a un grupo de hombres para que me contaran la historia en público, para que todos la creyeran, porque la gente solo le creía la palabra a los hombres. El hecho de que fueron mujeres las que contaron la historia quiere decir que no es una historia fabricada, porque en el tiempo de Jesús no tenía sentido que una mujer inventara algo. ¿Sí me entiende? Me pareció muy interesante eso. Además, un documento falso hubiera sido escrito por hombres que tienen interés de que crean en lo que ellos creen. Tenían que haber sido cristianos, ¿sí o no? O sea, si yo estoy escribiendo una historia para que alguien crea en lo que yo creo, ¿por qué es que yo estoy haciendo esta historia para que ellos crean en lo que yo creo? Porque yo creo en eso. ¿Sí me entienden? Pero fíjese, la historia de Jesús no está solamente en los evangelios. Como les dije, hay historias extrabíblicas. Hay historias afuera de la Biblia que cuentan la historia de Jesús. Me parece muy interesante que todos estos hombres que tenemos en pantalla, ellos hablan de Jesucristo, hablan de su vida, hablan de su muerte, hablan hasta de su resurrección. ¿Y quiénes son estos hombres? 3 de los 4 que están en pantalla son romanos. Los romanos son paganos o eran paganos. Ahora ya no son paganos todos. Pero en ese tiempo eran paganos. ¿Qué quiere decir que eran paganos? Quiere decir de que ellos adoraban otros dioses. Ni siquiera adoraban un solo Dios, sino que eran politeístas. Ellos adoraban multitud de dioses. De hecho, el imperio romano se movía de lugar en lugar conquistando y le permitían a la gente del lugar que conquistaban que preservaran su religión. Y el romano que quisiera creer en los dioses de la gente que conquistaban, lo podía hacer. O sea, tenían múltiples dioses. Entonces, 3 de los 4 son romanos. Y el cuarto, Flavio Josefo, es judío. Y no es un judío cualquiera. Es un judío que él descendía de religiosos. O sea, era de una línea sacerdotal. Lo que le estoy diciendo es, la línea sacerdotal es la que condenó a Jesús. Imagínense, la historia está siendo contada por personas que no son confiables, entonces no puede ser inventado, y además está siendo contada por personas que son enemigas de Jesús y que son los que, unos son los verdugos y los otros que la están contando son completamente enemigos de él. Queda claro que la historia de Jesús no puede ser fantasía. La historia de Jesús es historia, no es un cuento, es historia. Segundo punto es de que ambos relatos son tragedias. Son tragedias, ¿verdad? Se descubrió que el derrumbe de la mina fue resultado de la negligencia. Ya habían muerto 8 mineros antes de eso. Yo no sé si ustedes lo sabían. O sea, en los 12 años que precedían al 2010, cada año y medio se estaba muriendo un hombre. Y la gente seguía haciendo esto de hacer que los hombres fueran a trabajar ahí, sabiendo que había posibilidad de que los que entraban no salieran. La mina ya había sido clausurada por insegura. La compañía que operaba la mina tiene fama de no cumplir con las normas de seguridad. De hecho, ya había recibido 42 multas por incumplimiento. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que es una tragedia que pudo haberse evitado. Sí, es una tragedia que pudo haberse evitado. Y la muerte de Jesús es indudablemente también una tragedia. Un amigo mío, el pastor que nos da la clase del Instituto Bíblico los martes,
me preguntó que si yo había visto La Pasión del Cristo. Y yo le dije, yo la he visto varias veces y la volvería a ver. A mí me conmueve en el alma, pero yo necesito verla porque necesito mantener fresco el hecho de lo que Jesucristo hizo. Él me dice, yo la vi una vez y eso fue suficiente para mí. No lo puedo soportar. Me dijo, la primera vez, apenas llegué al final de la película, me dijo, y soy incapaz de volverla a ver. Fue una tragedia todo lo que sufrió nuestro Salvador. Es terrible saber lo que nuestro pecado hizo en el Hijo de Dios. Es bien duro. Te desgarra el alma. Pero la gran diferencia es que la muerte de Jesús no fue resultado de la negligencia, así como fue lo de estos muchachos. Tampoco es el resultado de un accidente. No es el resultado de un crimen. No es el resultado de una injusticia. La muerte de Jesús es ampliamente profetizada en el Antiguo Testamento, consistentemente anunciada por el mismo Jesús, parte de la economía de Dios. Me parece gracioso que cuando yo le hablo a la gente de la economía de Dios, se ponen a pensar en dinero. No estoy hablando de plata, no estoy hablando de las ofrendas y los diezmos. La economía de Dios es un término teológico, no es un término financiero. Significa que Dios quiere seguir administrando, anunciando la muerte de Jesús aún en nuestros días por medio de aquellos que hemos venido a creer en Él. Entonces, cuando usted comparte el Evangelio, usted está siendo parte de la economía de Dios. Dios quiere que la gente lo siga anunciando. Porque la muerte de Jesús es un acto premeditado, planeado desde el principio de los tiempos por nuestro Dios. No es algo fortuito, no es algo inesperado. Número 3, los relatos son históricos, los relatos son tragedias, son increíbles. Hay alguien que me dice, yo ocupo mucho esta palabra, increíble, porque muchas de las cosas que leemos en la Biblia son increíbles. Y hay personas que me dicen, cuando tú utilizas esa palabra parece que estás diciendo de que lo que estás diciendo no lo puede creer nadie. Y le digo yo, pues en el sentido positivo es que es difícil de creer, pero que sucedió. Es increíble, ¿verdad? Y este relato de los mineros es increíble. Que una persona sobreviva a 164 pisos dentro de la tierra por 69 días, es increíble. Es increíble. Si usted considera la temperatura, abajo está caliente, se está acercando al centro de la tierra, es calientísimo. Si andamos aquí afuera y de repente sale el sol y a todos nos andamos quejando y nos andamos quitando toda la ropa porque está caliente, imagínense allá abajo, calientísimo. Tome en cuenta la temperatura, tome en cuenta de que el oxígeno falta allá abajo, tome en cuenta de que no hay agua, no hay alimento. Sí, es increíble la historia. No sabe usted seguramente de que al último que salió de la cueva le dieron un récord Guinness, que yo no creo que lo rompa nadie. ¿Quién se va a ir a meter 69 días a 164 pisos para romper un récord? Yo no. Levante la mano el que quiere ir. ¿Verdad? Ese hombre es la persona que ha permanecido en el fondo de la tierra el más tiempo en la historia de la humanidad. Imagínense. Lo que lo pasó a Jesús también es increíble. O sea, como les digo, increíble no quiere decir que no sea veraz y no quiere decir que no sea histórico. Las mujeres fueron el primer día de la semana, pero hermanos, ellas no venían con la intención de encontrarse con el Cristo resucitado. Si eso fuera así, ellas no hubieran venido con otro montón de mujeres cargadas con especias. Ellas venían a buscar un cadáver, a prepararlo para enterrarlo o para dejarlo ahí permanentemente. El hecho de que vinieron varias indica la cantidad de trabajo que tenían que hacer. O sea, no vinieron solo 3, no que dice 3 y las demás. ¿Quién sabe cuántas mujeres venían? Venían un grupo grande, porque era mucho el trabajo que llevaba preparar el cuerpo. Las mujeres venían buscando a un muerto. Es por eso que en el versículo 5 el ángel les dice, ¿por qué? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso?
Y las mujeres ni se acordaban de lo que Jesús les había dicho. No se acordaban que Jesús lo había profetizado, que Él lo había anunciado. Yo creo que cuando Jesús habla, cada vez que Jesús hablaba de su resurrección, la gente pensaba en un evento escatológico. La gente pensaba, sí, la resurrección al fin de los tiempos, ¿verdad? Allá cuando todos vayamos al juicio de Dios. Nunca se imaginaron que Jesucristo se iba a levantar en su tiempo y frente a sus ojos. Nunca se lo imaginaron. Es increíble. No está aquí, dice el ángel, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando les dijeron estas cosas a los apóstoles, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es increíble. No las creían tampoco los apóstoles. Es increíble la historia de Jesús. Pero Lucas quiere asegurarse que nos demos cuenta de que Jesucristo resucitó, hermanos. No importa cuán increíble suene. Pero yo puedo entender que sea difícil de creer porque no es cualquier milagro. No es cualquier cosa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó y es increíble, pero es verdad. Último punto es que ambos rescates fueron costosos. Los mineros chilenos dependieron de un sinnúmero de profesionales. Me enteré de que habían llegado gente que era experta en excavación. Llegaron gente que eran expertas en médicos fisiológicos, médicos mentales, gente que sabía de psicología, de los problemas mentales que les podían ocurrir a las personas allá abajo. Habían algunos que podrían tener un ataque de pánico, habían personas que podían sufrir diferentes cosas. Trajeron expertos para que tuvieran el cuidado necesario para que los pudieran rescatar, ¿verdad? Trajeron maquinaria y equipo de perforación. Hasta gente de la NASA tuvo que venir. Bueno, tuvo que ir, no venir. ¿Verdad? Las mentes más brillantes, las personas más necesarias, personas que tenían conocimiento, que tenían la capacidad de intervenir en esa salvación, se hicieron presentes. El costo de la salvación física de estos 33 hombres fue de $20 millones. $600,000 por cabeza. Es mucho dinero, hermano. Es mucho dinero tomando en cuenta que no estaban en Estados Unidos. A usted le parece exorbitante, imagínese cuánto es $600,000 en Chile. Un país de tercer mundo. Yo no sé por qué realmente es que nos sorprende que Dios haya hecho un esfuerzo fenomenal para salvarnos si nosotros somos su creación más preciada. La gente se sorprende que por qué Dios habrá hecho eso. Pero póngase a pensar que así como cuando necesitaron salvar a todos estos mineros llamaron solo a la gente calificada, Jesucristo era el único calificado para podernos salvar. El único. Dios mismo tuvo que hacerse hombre para salvarnos. Quisiera que fuera conmigo a la Escritura, a Isaías 35:4. Lo volví a encontrar durante esta semana y tenía días de no verlo, y cada vez que lo encuentro yo me sorprendo y le doy gloria a Dios. Lea al final del versículo y dice, no sé si lo van a poner en pantalla, dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Hermanos, Isaías no es Nuevo Testamento. Dios prometió venir Él mismo a salvarnos. Y cuando nosotros decimos que Jesucristo es Dios, la gente no entiende. Pero si Él mismo anunció en Isaías 35:4, Dios mismo vendrá y los salvará. Dios mismo vino y era el único calificado para ayudarnos con nuestra situación. A través de la resurrección de Jesucristo,
queda demostrada su identidad y su poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Jesucristo resucitó. Y es algo que llena mi corazón. Y este es el día más feliz de todo el año. Bendito sea Dios por lo que hizo por nosotros en Jesucristo. Viva Jesucristo, viva por siempre. Viva Jesús, viva por toda la eternidad. Él va a vivir para salvarnos y para defender a todos aquellos que le amamos. Que todos nosotros celebremos grandemente este día de la resurrección. Bendito sea Dios por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Oremos. Padre eterno, te doy gracias, Señor. Bendito seas. Gracias por estar aquí en medio de nosotros, Señor. Presente, Señor. Acompañándonos hasta el fin del tiempo, porque así prometiste que lo harías. Gracias, Señor, por tu vida, muerte, resurrección y ascensión. Gracias por la esperanza de tu retorno. Estamos esperándote, Señor. Maranata, Jesucristo viene. Estamos esperando, Padre, a que tú llegues a recoger a tu iglesia en aquel día, Señor, en que estaremos juntos contigo por toda la eternidad. Estamos, Señor, sin miedo, esperando el día del juicio por lo que tú hiciste en la cruz, porque tenemos a través de la resurrección la certeza de que eres Dios y que tienes poder. Gracias, Padre, por habernos llamado un día y ahora ser llamados tus hijos. Gracias por todo lo que has hecho. Estamos infinitamente agradecidos y no hay palabras para agradecer. Bendito seas por siempre. En Cristo Jesús te damos gracias por todo, mi Señor. Amén.